El Labrador, un espacio de reflexión con un punto de vista diferente. Tus amigos Gregorio Cervantes y sus invitados estarán contigo para escucharlos. Queremos compartir esta charla entre amigos y con la guía de los sacerdotes que nos asesoran, dar respuesta a sus inquietudes. ¡Adelante! Buenas noches, queridos radioescuchas. Es un placer estar con ustedes aquí en XEAP La Romántica 96.9 con el teléfono 410-67-47. ¿Sí está bien? Sí, está bien. ¿Verdad? Bueno. 67-97. Está bien, lo dije bien. Bendito sea Dios. Y los saluda como siempre su amigo Gregorio Cervantes. Les recordamos que el programa El Labrador lo transmitimos lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Estamos precisamente en la última semana del Salterio, que corresponde a la cuarta semana, y en la semana 28 del tiempo ordinario. Los saludo con mucho cariño a todos y cada uno de ustedes, dándoles las gracias por permitirnos estar en contacto a través de estos micrófonos. Saludamos a Oscar en los controles y le damos las buenas noches a mi buen amigo José Enrique Rodríguez Zazueta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a este su programa de jueves. Recordándoles que estamos saliendo también a través de las redes sociales, ahí en Facebook, a través de El Labrador, programa de radio, y también ahí va a poder escuchar nuestros podcasts, que también estamos en Spotify, y también los videos de estas pláticas que nosotros estamos teniendo, y ahí les puede dar seguimiento. Pues gracias a la magia del internet, de la tecnología, pues estamos saliendo a nivel local, estatal, nacional e internacional. Y también le damos las buenas noches a nuestro invitado. Creo que ya vamos a ser parte del equipo. José Antonio, ¿verdad? Muchas gracias, encantado. Bueno, lo vamos a proponer como consultor de este programa y especialista en algunos temas. Y como brazo derecho, en caso de que faltemos cualquiera de los dos, o que se quede el sol. Bueno, pues iniciamos nuestro programa en la forma acostumbrada. Les recordamos que hoy se recuerda el martirio de San Ignacio de Antioquía. Y mañana es la fiesta del evangelista San Lucas. Sí. Esas son las fechas más importantes que tenemos ahorita en esta semana. Bien, pues nos ponemos en la divina presencia del Señor. ¿Por qué es tarde, Dios mío? Porque anochece ya y se nubla el camino. Porque temo perder las huellas que he seguido. No me dejes tan solo y quédate conmigo. Porque he sido rebelde y he buscado el peligro, y escudriñé curioso las cumbres y el abismo. Perdóname, Señor, y quédate conmigo. Porque ardo en sed de ti y en hambre de tu trigo. Ven, siéntate a mi mesa, dígnate ser mi amigo, que a prisa cae la tarde. Quédate conmigo. Amén. Bien, pues es algo muy hermoso precisamente este himno, y la realidad de las cosas, la vida de San Ignacio de Antioquía es muy interesante porque fue precisamente un mártir de la fe, plena y totalmente de la fe, como la mayoría de ellos, ¿verdad? Sí, así es, exactamente. Y hoy el tema pues no va a ser la excepción, pero pues vamos a dar entrada al seguimiento a la oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos, misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bien, pues es la oración por la paz. Y quisiera así, a manera de introducción al tema, avanzar un poquito de lo que nos trae José Antonio. Vienes a hablarnos ya como cierre de esta serie de programas que hemos estado hablando de la Guerra de los Cristeros. Nos vienes a hablar de dos laicos muy interesantes. Sí, efectivamente, y
cada uno de ellos tiene su historia por separado, ¿verdad? Son hermanos, es Ezequiel, uno, y Salvador, de Huerta Gutiérrez, pero el mensaje que nos invita a reflexionar es que son laicos que vivieron la santidad, que vivieron el martirio, que fueron llamados por Dios a la corona del martirio, y que son ahorita beatos, están esperando un milagro, ¿verdad?, que Dios conceda por intercesión de ellos para que sean declarados santos. Entonces, el mensaje es muy claro, que pues, dice Dios en este momento, que todos están llamados a la santidad, todos. Perfectamente. Laicos, religiosos, de cualquier característica que tengan en su vida, simplemente que se la jueguen por Dios. Por su fe, sobre todo, por su fe. Que a través de su fe puedan vivir esa vida plena, puedan dar testimonio a través de sus actos y pues con su vida como ejemplo, pues puedan ser ejemplo para los demás. Y se repite el caso en diferentes beatos también, muchos de ellos cristeros y también beatificados en la misma ceremonia en la que fue declarado Anacleto González Flores, y que así se dice en el ritual: Anacleto González Flores y compañeros mártires. Entonces quiero también compartir con ustedes un entusiasmo personal que traigo, que el aniversario de Anacleto es el 1 de abril del año entrante. Entonces, para esa fecha voy a sacar un libro, y ya lo tengo casi listo, que se llama El ejemplo de Anacleto hoy. No, pues bueno, estos micrófonos esperemos que sea la primicia del claro, prólogo y de la introducción. Sí lo es, fíjate, no lo había Bueno. dado a conocer, pero Bueno. ya vamos avanzados, en nombre sea de Dios. No, Y excelente, la excelente. idea es que todas las características del beato Anacleto que platicamos hace 3 jueves sean hoy en México, aquí y ahora. Que si nos habla de un excelente periodista, que nos habla de un excelente escritor, de un excelente maestro, de un laico ejemplar, de un catequista ejemplar, de un profesionista ejemplar, de un jefe de familia, de un esposo, de un padre ejemplar, y que sea hoy aplicado esos ejemplos, que están a la mano, sería la gran conclusión, que están a la mano del que los quiera tomar, que se la juegue, como decías, en la fe. Entonces, ese es el gran ejemplo. Y yo creo que así como Anacleto, están los demás beatos también. Y aquí merecen nuestro reconocimiento, nuestra admiración, los sacerdotes que son santos y beatos, pero en esta ocasión estamos enfatizando a los laicos. No, excelente. Es Bueno. un énfasis importante. Pues muy interesante charla vamos a tener contigo. Bueno, pues tenemos que ver lo de la agenda litúrgica diocesana, que precisamente estamos en el mes de octubre. Ya nos queda una semana más, bueno, 2 semanas, y entraremos al mes en el que se termina el ciclo C. Sí, así es, ya estamos prestos a terminar este ciclo. Jueves 17, memoria, o sea, hace el día de hoy, memoria de San Agustín de Antioquía, obispo y mártir. El color litúrgico es rojo, partes propias de la celebración de los santos mártires. Recordamos en la diócesis de Ciudad Obregón el natalicio del presbítero Benito Aguilar Mendívila, ya en 1954, que está en Guaymas, ahí en San Borromeo, ¿cómo se llama? Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo. Sí, allá en el Nuevo Guaymas. Y el natalicio del presbítero Gabriel Santini Guevara en 1977. Formador del seminario. Ahí lo tenemos. Bien, viernes 18, fiesta de San Lucas Evangelista, color rojo por el martirio. Y tenemos partes propias del martirio precisamente de San Lucas Evangelista. Y tenemos, bueno, es una fiesta, ¿verdad? Sí. Para nosotros y cada uno. Le queremos hacer una mención de algo muy importante. San Lucas Evangelista nunca conoció a Jesús. Sin embargo, sus evangelios lo relatan tal y como si hubiera estado presente con él, ¿verdad? Nomás como anotación, fíjate, el evangelio de Lucas va dirigido a un personaje que se llama Teófilo.
Ese personaje, andan ahí los exégetas o las gentes que estudian la hermenéutica de estos evangelios, entre si es una comunidad o si es una persona. Lo cierto es que el libro, o sea, el evangelio está escrito para que la persona a la cual está dedicado el libro entienda quién fue Jesús, entienda la persona, la santidad y sobre todo cómo es que el hombre es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios se hizo hombre. Y hace su mención también San Juan Evangelista, hijo, nacido en la fe. Ok. Teófilo. Sí, sí. También hay que hacer mención que la segunda parte del Evangelio de Lucas, o dijeron los actores, la segunda temporada del Evangelio de Lucas es Hechos de los Apóstoles. Así es. Donde en la primera parte, que es el Evangelio, nos habla de vida y obra, muerte, resurrección y trabajo que hizo Jesús, y en la segunda parte, ya como iglesia o como comunidad, cómo fue que creciendo esa fe, testimonios de los mismos apóstoles. Bien, sábado 19, día de Santos Juan de Brefurt y Isaac Lloves, presbíteros y compañeros mártires. San Pablo de la Cruz, presbítero, también les recordamos que es Santa María en sábado. El color es verde, rojo o blanco según la comunidad donde se lleve a cabo la celebración. El formulario es del común de la Santa María Virgen, porque es el día de Nuestra Señora, precisamente los sábados, ¿verdad? Y tenemos que por la tarde, en el domingo 29 del tiempo ordinario, las primeras vísperas del domingo 29 del tiempo ordinario, según el rito precisamente que se lleva entre los judíos, el rito judaico, así se le dice. Empieza el domingo empieza por la tarde a las 5 de la tarde. Al empezar a caer el sol, exactamente. Domingo, día 20 del calendario, domingo 29 del tiempo ordinario, y este domingo tiene una connotación especial, puesto que es el Domingo Mundial de las Misiones. El color litúrgico es verde, ya hemos platicado aquí en los programas anteriores, que este domingo toda la colecta que se hace en todas las iglesias a nivel mundial van destinadas a los lugares de misiones y aquellas misiones que están aportando para la evangelización. Así es, el domingo es clásico, hay que prepararnos desde ahorita para ser generosos en la ofrenda que se va a hacer precisamente en la colecta de las diferentes iglesias, como lo acabas de mencionar. Exactamente. Seamos generosos. Así es, en la diócesis de Ciudad Obregón recordamos el domingo el natalicio del presbítero Gilibaldo Villa Domínguez, 1973, que se encuentra en Guaymas. Sí, dice que le fue muy bien con las presentaciones. Perfecto. Bien, lunes 21, color verde, primera semana del tiempo del Salterio, semana 29 del tiempo ordinario. El formulario es por la nueva evangelización. Y semana primera del Salterio. Sí, y la semana 29, ¿verdad? Correcto. Pues es lo que tenemos. Es lo que tenemos precisamente en la agenda litúrgica diocesana. Pues ahora sí, a darle entrada al tema de hoy, que ya se me queman las habas porque nos platiquen la historia de estos dos muchachos laicos parecidos a cualquiera de nosotros que anda en la calle. Eso es muy importante subrayarlo, que podemos todos pensar que está al alcance la santidad, acercarse a Dios haciendo lo que Él dice, incluso escuchando también a María, recuerdan, hagan lo que Él les dice, así es. Entonces, pues hay muchos dentro de los cristeros que son laicos, incluso tomé a ellos dos ahorita, pero hay otros más, Luis Magaña Servín, por ejemplo, Miguel Gómez Loza, de los compañeros de Anacleto González Magallanes y sus mártires, compañeros. Él es sacerdote, ¿verdad? Es Cristóbal Magallanes y compañeros mártires son sacerdotes. Y hacer un pequeño repaso de lo que la iglesia, nuestra iglesia católica, considera para el proceso de santificación. El caso de una persona, de un católico practicante, pues tiene el apoyo enorme de los sacramentos. Una práctica constante de los sacramentos es una puntuación importante para que la Iglesia Católica considere abierta una causa para empezar a analizarlo y que
a llegar a la santidad. Bueno, pues los sacramentos podemos mencionarlos, José Antonio, si quieres, para que la gente entienda, Adelante, sí, ¿verdad? sí. Es el bautismo, precisamente el inicio, la base, precisamente todos los sacramentos Sí. que de ahí en adelante siguen. De ahí sigue precisamente la primera comunión, la comunión, o sea, la Eucaristía, pues es un sacramento. Y luego precisamente sigue la confirmación, es el tercer sacramento que tenemos nosotros. Y antes de eso tiene que haber el sacramento de la reconciliación, que es donde precisamente nos ponemos en armonía, en espíritu, ante nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestras faltas. De ahí tenemos precisamente el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Eso es muy importante y después le daremos un poquito más de importancia a esto, porque muchas gentes ahorita se unen y se olvidan del sacramento del matrimonio. Y eso es precisamente algo muy importante, pero pues hay que tener la conciencia de que sin el sacramento del matrimonio no hay una familia católica. Ese es el punto esencial. Y seguimos precisamente con el orden sacerdotal. Los sacerdotes es un sacramento que se lleva a cabo precisamente en la ordenación, con la unción del Santo Crisma en sus manos, que está precisamente para poder consagrar, perdonar y bendecir y llevar el Santo Crisma, precisamente, que es precisamente el último de los sacramentos, que es la unción de los enfermos. Perfecto. También está claro dentro de la Iglesia Católica el amor a Dios, el amor al prójimo. Haz eso y vivirás, le contestó a alguien que le preguntaba. Entonces son elementos importantísimos. El amor al prójimo es pues el servicio, la atención, la caridad, la misericordia, el defender a todo el prójimo, a todas las personas que están cercanas, también como una nación, defenderla como nación, que fue lo que hicieron los mártires cristeros, defender la libertad religiosa en México, es decir, porque quiero que mis prójimos se salven, necesitamos defender la libertad religiosa en México. Ofrendando su vida Ofrendando propia. hasta su vida y a veces con gran sufrimiento, torturas, martirio. Entonces, si una persona lleva su vida con el apoyo de los sacramentos que da la Iglesia, con el amor a Dios, al prójimo, una vida íntegra, y muere de esa manera, la Iglesia hasta usa un término, con olor a santidad. Con olor así ¿verdad? es. Pero el caso del martirio es una cantidad enorme de puntos, vamos a llamarlo así. El martirio tiene sus requisitos para la Iglesia Católica, que sea pues asesinado por la fe, por Dios, por la defensa de Dios. Por la defensa de Dios, De así Dios. es. Luego, que no haya opuesto resistencia, o sea, si murió en una pelea que ganó el que tuvo más fuerza física, pues esa es otra cosa. O porque la debía, le hizo otras cosas y la Así debía, es. ¿verdad? No, eso no es así. Luego, que perdonen a sus torturadores, a sus verdugos, perdona a sus verdugos. Entonces, la Iglesia declara que hay martirio en tal persona. Cuando ya un grupo de personas o una persona es declarada mártir en el concepto de la Iglesia, pues ya prácticamente es beato, porque es tanta cantidad de puntos que tiene el martirio que van directamente a considerarse beatos. Bueno, y decir, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia? Pues cumpliendo lo que aten en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desaten en la tierra, desatado será en el cielo. Por lo tanto, declaren santo a alguien aquí y va a ser santo en el cielo, porque yo le di, dice Cristo, la facultad, ¿verdad? Para que incluso ni las fuerzas del infierno las venzan. Prevalecerán sobre ellos. Es la palabra del Es Señor. el texto, ¿verdad? Exacto. Entonces, todas estas personas que hemos estado platicando de la vida de ellos y su martirio, pues todos coinciden. El martirio fue precisamente porque defendían y llamaban a Dios. Y el que ejerció el martirio, la tortura, pues es alguien que odiaba a Dios, que quería algo en contra de Dios. Y ese fenómeno está hoy en nuestros días. Sí, La gente totalmente. que odia
a Dios. Qué feo se oye decir eso. Sí, que La no quiero gente nada que con él. odia a Dios, no quiero nada. Incluso es capaz de matar, de quitarle la vida a alguien. Mi vida es mía, voy a hacer con ella lo que yo quiera. ¿No es cierto? No es cierto, es algo, es un errorzazo serio, ¿verdad? Pero pues es parte de los principios que rigen en todo esto. Por lo tanto, vamos a encontrar que los mártires, la gran puntuación que tienen, pues pueden agruparse, como en el caso de Anacleto González Flores y compañeros mártires, o sea, 8 mártires más, de los cuales 8 contando a Anacleto, uno de ellos era sacerdote en ese grupo, ¿verdad? José Solá, pero todos los demás son laicos en este grupo de beatos. En el caso del grupo que ya llegó a la santidad por medio de la declaración de la Iglesia Católica, San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, todos ellos son sacerdotes. En el caso de otras personas, mujeres, por ejemplo Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, pues ella ya es santa y es mexicana y tiene enormes méritos espirituales. Ella no llegó al martirio, pero hizo una vida de santidad y murió con olor de santidad. Hay una pregunta que me hicieron, perdón que te interrumpa. Me decían, ¿cómo es posible que en el centro de la República, especialmente en Michoacán, haya tantos beatos y posibles santos a futuro? ¿Cómo es posible, dicen, que en otra parte de la República no exista? Pues es interesante la reflexión. Mi modesta opinión sería en esa parte, en los Altos de Jalisco, ¿verdad? En la Huasteca. Pues donde nació el movimiento cristero. Es donde nació el movimiento cristero y donde pegó más fuerte, por un lado. La otra es la tradición católica de esos lugares. Sí, es muy fuerte. Muy Mucho. fuerte. Entonces, creo que son los dos elementos. Sí sabes, José Antonio, tú también, que a la hora de la Santa Misa o a la hora de la exposición del Santísimo, tocan las campanas de las torres de las iglesias y todo el poblado donde están tocando las campanas se arrodilla. Qué bonito, qué bonito. Yo recuerdo de niño, y no hace tantos años, aquí en la Coincido parroquia, contigo. en la parroquia de Guadalupe, Sí. mi parroquia, después del rosario, la bendición con el Santísimo y Sonaban las campanas. Sí. Incluso cuando se trasladaba el Santísimo, la gente se hincaba, Sí. aunque fuera en la calle. Entonces, ese respeto es muy bonito, muy bonito. Entonces, yo creo que algo los cristeros nos hicieron recordar. Claro. Y los cristeros, principalmente los beatos y los santos, nos están diciendo, aquí está la santidad, alcánzala, es tuya. Nos dejaron una huella, seguir un camino. Huella. Y también el instrumento para llegar a la santidad, nuestra Iglesia Católica, hay que defenderla, aunque nos cueste la vida. Entonces es otro testimonio. Esa convicción hermosa. Testimonio de ellos impresionante. Que no, nada más a veces era con que le dijeran, oye, tú di una maldición a Dios y con eso te dejamos ir. No. Y de todas las edades, desde un niño, a José Sánchez del Río, desde personas adultas, desde personas muy preparadas, desde personas muy humildes, ¿verdad?, con su profesión, etcétera, con los que vamos a citar ahorita, pero todos tenían la convicción de que el camino a la santidad había que ganarlo aquí, a ganarlo con méritos tangibles y ser felices, vivir la felicidad, que yo siempre he pensado que la felicidad que empieza con fe es la vivencia de la fe. Sí, Por lo tanto, entonces, estas gentes murieron, por así decirlo, contentos, sí, felices, porque todos ellos estaban convencidos de esto. Ven, el testimonio de estas dos personas, Ezequiel Huerta Gutiérrez y Salvador Huerta Gutiérrez, hermanos, llevaban 1 año y 1 mes de diferencia, miembros de una familia de Jalisco, de Magdalena, Jalisco, Los Altos, una familia de 5 hermanos, puros hombres, de los cuales
dos de ellos fueron sacerdotes, José María y Eduardo, y los otros 3 laicos. Entonces, por razones de la pobreza en que vivían ellos, el papá de ellos se dedicaba a curtir pieles para hacer algunos satisfactores de la vestimenta, ¿verdad? De los cintos, quizá guaraches, quizá otra cosa más. Que es una de las ocupaciones más fuertes ahí en Michoacán. Es muy común, sí. Entonces, pues, ¿qué tanto podrían haber ganado si todo era muy artesanal, si todo era muy rústico, manual, para una familia de 5 gentes? Sobresale ahí, y aquí es otra reflexión importante, el papel de la mamá en la formación cristiana. Ellos todos reconocen haber amado muy fuertemente a su papá, pero reconocen que la instrucción en la fe, la fortaleza en la fe, provino esencialmente de la mamá. Estos 2 señores, voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. El Ezequiel es una persona que tenía la facultad, la vocación de saber tocar el órgano, ¿verdad? Y también la armónica, ¿verdad? Pero lo usaba el órgano en los templos de ahí de Santa Teresita en Guadalajara, el templo de Jesús también en Guadalajara, el templo de San José y de San Felipe, ahí tocaba él. Pero recordemos que aquí mismo platicamos de los cristeros, que el 31 de julio de 1925 se suspendió el culto público, por lo tanto él quedó, por así decirlo, desocupado, Sí, ¿verdad? Sin trabajo. Sin trabajo. Entonces él ya estaba casado y tenía varios hijos. Entonces él se dedicó a dar clases de canto, de música, ¿verdad? Y a promover la defensa de la libertad religiosa en México. Entonces él andaba promoviendo, con el pretexto de dar clases de música, pues organizando las misas en secreto de las que hemos hablado en los jueves anteriores, las misas secretas él organizaba, era parte de su apostolado, y se caracterizaba siempre porque en las enseñanzas que daba a sus alumnos en música, pues era para que fueran a las iglesias, pero que no nada más tocaran, sino que se acercaran a la gente a evangelizar, pues obviamente, ¿verdad?, principalmente a los más necesitados, que son los que no estaban en la iglesia, ¿verdad?, para los convertir, ¿verdad?, convertir gente. Entonces él estudió como pudo, de tal manera que se convirtió en un tenor. Las personas que lo escuchaban en los cantos de las misas, en las casas, pues era maravilloso, sentían ellos un gran apoyo a su espiritualidad. Entonces es músico, un músico aquí en México, sí es cierto, Santa Cecilia, la patrona de los músicos a nivel mundial, pero aquí en México muchos de allí de Jalisco, específicamente de Guadalajara, lo consideraban patrono de los músicos. ¿Es Ezequiel? Es Ezequiel Huerta Gutiérrez, ¿verdad? Nacido en 1876, ¿verdad? Y ahorita menciono el martirio. Entonces él tenía varios hijos, lo mencioné. Uno de ellos era miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa en México, y después se convirtió, era un alumno muy cercano de Anacleto González Flores, por así decirlo, su segundo a bordo. A la muerte de Anacleto, papá, como pues obviamente que papá no quiere proteger a su hijo, pues lo mandó fuera de ahí, de aquí del país. El hijo no quiso por la formación que tenía de su papá, que iban a seguir. Entonces iban a seguir en la lucha. Entonces Anacleto muere el 1 de abril de 1927. Entonces se da cuenta el hijo y le avisa a su papá, y su papá le avisa a su hermano, a Salvador, al otro hermano también beato, y deciden ir al funeral.
el funeral de Anacleto González Flores. Ahí el funeral tan interesante porque había varios beatos, los que ahora son beatos. Mencionamos a ellos dos, pero también estaba Miguel Gómez Loza, que incluso habló aquí en el funeral, es otro beato. Bueno, entonces ahí el funeral de Anacleto era un funeral espiado, vigilado por el gobierno federal. Y estaban ahí, no se animaron a hacer algo ahí en el funeral, quién sabe por qué. Solo Dios sabe por qué cuidó el funeral de Anacleto, que ahí no hubiera más muertos. Pero parece ser que ahí tomaron nota de muchas personas, ahí se las fueron, por así decirlo coloquialmente, se las fueron echando poco a poco. Entonces a ellos dos, Ezequiel y Salvador, pues los toman presos, ¿verdad? Los toman presos. Regreso ahorita a ese momento nada más para hablar un poquito más de Salvador, ¿verdad? El otro hermano. Salvador, pues gente de mucha piedad religiosa, tanto él como Ezequiel participaron en la adoración nocturna, incluso las imágenes se le ve ahí las insignias de la adoración nocturna, ¿verdad? Entonces la devoción de ellos pues, fue notablemente a Jesús sacramentado. Entonces el caso de Salvador, él era también un hombre casado con hijos que se dedicaba a ser mecánico automotriz. Pero él había tenido ya muchas reflexiones, que incluso la platican sus hijos y sus descendientes, de que había tenido él muchos accidentes, era una vida muy agitada la de él. Él trabajó en una minera de Zacatecas, incluso de esas minas muy abajo, y en una bajada, por así llamar, de un elevador rústico, como nos imaginamos. Sí, que en realidad es un montacargas, exactamente. Se cayó el elevador, iban 5 gentes, se murieron los 4 y él no. Cuando él estaba trabajando en una máquina, en otro trabajo que tuvo de ferrocarriles, ¿verdad? Lo que después fue Ferrocarriles Nacionales de México, mucho tiempo con ese nombre. Entonces en una de las máquinas de acero iban a bajar pues algún material pesado para esa máquina. Entonces por alguna razón el supervisor le dijo, verás, hazte cargo tú, y tú, Salvador, voy a traer no sé qué cosa. Y en ese momento cayó eso y mató al suplente. Entonces, que había ocupado su lugar. Sí, entonces él decía, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios conmigo? Hacía las reflexiones. Qué bueno que me conserva la vida. Y al final, cuando ya estaba en el martirio, le daba gracias a Dios. Pues por eso me guardaste tanto, para darme la corona del martirio. Viva Cristo Rey. Alabado seas. Yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, es difícil entender esas palabras que estás diciendo. Guardarnos para el martirio. Sí. Porque normalmente las personas escuchamos martirio como Sufrimiento. Como lo hemos platicado, ¿no? O sea, un ataque al cuerpo físico. Sí, que sí es sufrimiento, pero tiene una finalidad. Sí, lo es, Sí. En este caso de Salvador, pues alguien ahorita, a lo mejor algún chavalo, pudiera decirle, pues qué salado, cuántas cosas le pasaron, pero él no lo tomó así. Lo tomó como un mensaje de Jesús. Claro, para algo me quieres. Sí, para algo me quieres. Cuando ya se convenció en las torturas de Ferreira, ¿verdad? La tortura de Ferreira, que fue la misma de Anacleto González Flores, los capturó a ellos dos en sus casas, y en forma violenta, en forma despiadada, se apoderaron de las casas particulares de ellos. Incluso maltrataron a la esposa, que es la esposa de cada uno de ellos, ¿verdad? Las 2 esposas. Entonces fue una atrocidad el allanamiento a las casas de ellos, cuando ya no era necesario, puesto que ya los tenían presos a los dos. Ferreira les inventó el pretexto, porque no es otra cosa más que es un pretexto. Uno, que los había visto en el funeral
que tenía información, él no fue, pero que tenía información de que habían estado en el funeral de él, meramente líder del movimiento cristiano. Entonces ustedes deben saber dónde está el arzobispo Francisco Orozco Jiménez, cosa que le preguntamos acá y allá de Anacleto y no nos quiso decir, miren cómo le fue. Así les va a ir a ustedes si no me dicen dónde está. Además ya sé que ustedes son hermanos de 2 curas y que son 2 curas que andan escondidos ahorita, los queremos esto. Y en el lenguaje soez de Jesús Ferreira, pues aquí lo queremos porque nos los vamos a fregar a sus hermanos. Entonces díganme, primero, ¿dónde está el obispo? Ese lo queremos. Segundo, díganme, ¿dónde están los hermanos? Entonces, ellos dijeron desde un principio hacia sí mismo, que no sabían, porque lo supieran no lo iban a decir. ¿Verdad? Fueron torturados con lo que Ferreira acostumbraba a torturar, colgarlos de los pulgares y cortarle los plantas de los pies. Era el clásico tortura. Los torturaron a ellos. Pero aquí, Ezequiel, el tenor, ¿verdad? Hay un testimonio que hasta me da escalofrío compartirlo. Entonces, a ver tú, ¿qué me dices? Ya me vas a decir. Y contestaba, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera triunfante su ley. Cantado. Órale. Desde su sufrimiento, quién sabe cómo, pero lo cantaba. Él se llenaba de fuerza. Él cantaba. Entonces pues a los guardias los conmovió eso. A Ferreira yo creo que no. A lo mejor después, no sé. Pero sobresalió que él cantó ese bonito himno de los cristeros, que aquí lo vimos y que en el video Enrique lo puso muy bonito, si ahí lo quieren ver los que están escuchando, verlo y escucharlo. Entonces ahí Enrique hizo una combinación muy bonita. Ahí pueden ver imágenes, escuchar su canto, un canto muy bonito, pues eso era lo que respondía Ezequiel cuando lo estaban torturando. En el caso de esto era, pues eran unas cárceles, lo tuvieron allí, en las cárceles pues era un sótano, infrahumanas, después de la tortura que le dieron. ¿Por qué no los mató Ferreira? No se sabe por qué no los mató. Quizá él dijo, bueno, los voy a dejar ahí que sufran un rato toda la noche, ¿verdad? A ver si hablan. Por los pies así, con los dedos, con los pulgares dislocados, sí. Con tanto golpe ahí, pues seguramente iban a hablar según su criterio. Entonces él entre los dos platicaron, muy bonito. Ahí fue incluso el testigo de esto, pues son los guardias que estaban vigilando, que hasta entonces entendía, porque dijo Salvador, porque Jesús lo había guardado. Entonces, bueno, lo que debemos entender también, le dijo Ezequiel, es que nos está compartiendo su calvario. Y si nos está compartiendo su calvario, nos va a compartir la gloria de su resurrección. Entonces, el otro Salvador le dijo a los guardias que había ahí, le dijo a todos, ustedes son servidores, yo soy servidor y soldado de Cristo Rey. Ustedes son soldados de un mal gobierno. Arrepiéntanse. O sea, una de las fórmulas del miércoles de ceniza. Arrepiéntanse, crean en el mensaje de Dios. O sea, evangelizó a las gentes allí. Como estaba, él torturado toda la noche, adolorido como estaba, y se puso a decirles. No hay información más que la que los mismos guardias dijeron de eso, y obviamente que si dijeron esa información es porque algo les llegó. Algo les movió. Ahí después los pasaron al panteón de Mezquitán, ahí en Guadalajara, panteón viejo, y ahí porque Ferreira tenía una fosa ahí que lista para ellos, ¿verdad? Para los dos. Entonces era ya tarde del día siguiente, los dejaron mucho rato, pero antes de eso los exhibieron como animales en lo que eran antes se usaba la policía de
Jalisco, de Guadalajara específicamente, unas especie de jaulas para capturar a delincuentes, ¿verdad? Entonces, incluso comúnmente el pueblo les decía las Julias. Incluso todavía persiste el nombre. El nombrecito todavía. ¿verdad? Sí. Entonces por allí los pasearon para que vieran la gente. Los Además viera. que las Julias actuales son encerradas y aquellas eran puras rejas. Puras rejas, de tal manera que se podían ver. Entonces, en el panteón de Mezquitán había un velador y traía a la antigua, así nos lo imaginamos, una veladora. Entonces Salvador le dijo: présteme la veladora, ya me van a matar, présteme la veladora. Y se abrió la camisa y puso la veladora y dijo: aquí en mi corazón, porque este corazón es donde habita Cristo. Aquí dispare, para que no falle. Y lo tuve. Aunque está oscuro, aquí está la lámpara. Por eso ahí lo representan con una vela. ¿verdad? Y con el dedo indicando además. Sí. Y con el dedo indicando. Entonces Ferreira, que ya hemos hablado de él, dijo: pues ahí tírenlo. Pues ahí déle. Ahí tírenle, jajaja. Y los matan a los dos días después de la muerte de Anacleto, en 1927. Entonces ahí tenemos testimonios preciosos de gente como nosotros, mexicanos. Conclusión. Gente normal, vamos a decirle así, que tiene una fe cimentada, que tiene una fe bien puesta, puede ser y debe ser testimonio igual que ellos. Así es, esa es la gran conclusión. Aunque no tengan martirio, pueden llegar a la santidad. Pueden llegar a la santidad. Claro que sí. Una vida íntegra, como empezamos a decir ahorita. Puede ser un martirio, en la actualidad no tanto de como se practicaban en aquella época, puede ser un martirio de entregarte a Dios sin condiciones, pase lo que pase. Y aceptarlo, tomen su cruz y sigan. Exactamente. Entonces, Sí, es que fíjate, eso es lo que iba hace rato cuando te decía sobre las palabras de martirio. Hay que ver el contexto de los beatos y de los santos, que están en un contexto de guerra, o sea, una guerra física, o sea, arma contra hombre, armas y contra armas, ¿no? Pero en la actualidad la guerra es mediática, ¿sí? Es agarrar, tomar algo del hermano que tiene fe y hacerlo pedazos en su vida social, en su vida pública, en su trabajo. O sea, siento yo que el martirio actual es ese, el remar entre corriente, el dar la cara por lo que tú crees, el levantar la voz, el ser el verdadero profeta así como fueron ellos, ¿sí? Que yo creo que ese es el martirio actual. Sí. Y el profeta pues es perseguido, fue perseguido en tiempos atrás y actualmente. Los profetas de hoy son perseguidos, atacados. Sí, la prueba está que mucha gente que desconoce, no quiero hablar de una fe en específica, de todas las religiones y fes que se encuentran, si están bien cimentadas, si están bien con buena preparación, con buen conocimiento, pueden llegar a la santidad. No estamos hablando nada más de los católicos, estamos hablando de cualquier religión que con fe promulgue, confiese a Cristo nuestro Señor y a nuestro Dios Padre, ¿verdad? Ahora digamos que todo eso con la palabra valores cristianos, que vivan los cristianos, que los promuevan, pero ahorita, hoy, ahorita, atreverse a escribir un artículo a favor de esto, a atreverse a lo que están haciendo ustedes aquí, una difusión por radio, por las máquinas de internet, y atreverse también a hablarles, a comentarles, caray, Salvador estaba en su lecho de muerte y se puso a evangelizar los demás. Entonces, qué interesante, qué mensaje tan bonito de que, ok, no estamos en un lecho de muerte, pero podemos evangelizar, ayudar, hablar. Entonces no le tengamos miedo a Dios, con el favor de Dios, gracias a Dios, Dios te bendiga, Dios te contigo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? No, pues me van a decir que soy mocho. Que te diga como sea. O soy beato. Beato, bendito, ojalá. Dios. Hazme la buena. Así es. Lo que pasa es que precisamente nosotros tenemos que dar ese testimonio, ese compromiso. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, con la ignorancia o tal vez con un poco de conocimiento de las religiones,
atacan en el sentido en donde puedan herir a las personas con fe. Pero si tu fe prevalece, como dicen, Cristo ha prevalecido después de su muerte durante más de casi 20 siglos. Personas que han hecho daño ni siquiera se recuerdan de ellas. Así es un testimonio que podemos seguir. Ahí está el ejemplo. Lo bueno, persevera. Lo malo, fácil se olvida. Eso no tiene vuelta. Y así como el beato Ezequiel, que en plena tortura, cantar el himno a Cristo Rey. Que así sea, que así sea. Pues sí, la realidad de las cosas nosotros tenemos que entender que para la defensa de nuestra fe, como decía el padre Sigi en una plática que después de aquel mensaje que salió en los medios sociales, esa fe fue introducida en nosotros por nuestros padres, por nuestra familia, que de alguna manera ha prevalecido la iglesia durante más de 2000 años. Tan sencillo como eso. Dice, no hay nada tan hermoso como le han tirado, por decir una palabra coloquial, a la iglesia con todo, y sin embargo la iglesia prevalece. ¿Por qué? Porque es la verdad. Es la palabra de Dios que realmente al paso de los años nos ha dado el testimonio y la fuerza para seguir caminando tomados de su mano. Eso es lo mejor que podemos hacer, como lo has dicho tú. No importa, como dicen por ahí una vez, ocúpate que el día en que ni siquiera te tomen en cuenta. Si te hablan mal de ti, bueno. Si hablan bien de ti, bueno. Preocúpate cuando no hablen de ti, porque entonces sí. Hay que ver también estas personas que hemos hablado, los laicos, que en su normalidad, pues son gente que reía, se reía, Claro. decía chistes sanos seguramente, platicaba, se desesperaba también, sufría en las penurias económicas, en el caso concreto de estos dos beatos. O sea, estaban, no en la imagen de un santos que así, de miedo, ¿verdad? En una ocasión en un templo, una iglesia, me dijeron, oiga, ¿y Jesús reía? Se orinaba de la risa, le dije yo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque era un humano. Pero además de las cosas es porque la fe es alegría, es entrega, es precisamente un fin a seguir. No, como dices tú ahorita, no tenemos un concepto de Cristo, los ojos en blanco, las manos unidas o con los ojos hacia abajo. No, ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor está lleno de alegría. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Le damos las gracias a José Antonio precisamente, ¿verdad? De veras. Y recuerda que estas puertas están abiertas y los micrófonos también. Su amigo Gregorio Cervantes, como siempre les dice, amémonos los unos a los otros como Cristo nos ama. Le damos las gracias a Oscar en los controles y las buenas noches a mi buen amigo José Enrique Rodríguez Azueta. Su buen amigo José Enrique Rodríguez Azueta les dice, hagamos vida el Evangelio. Buenas noches. Y recuerden que estamos en XEAP 96.9 en el cuadrante de su radio con el programa El Labrador. Buenas noches. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!
tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un